En esta jornada analiza tu negocio. La idea, bueno, es un tema extenso. Yo he intentado reducirlo al máximo, sobre todo lo que pretendo es que quede un poquito claro qué es, como dice esta primera diapositiva, y cómo realizar ese registro de actividades de tratamiento de datos personales. Porque es verdad que la normativa de protección de datos nos exige muchas cosas. Es verdad que podemos subcontratar ese servicio, no que podemos. Yo, viendo los problemas que hay alrededor de las empresas, creo que es conveniente subcontratar, pero siempre es importante que conozcamos lo que nos están haciendo, porque si no, nos podemos encontrar con problemas por el mismo desconocimiento que tenemos. Para quien no me conocéis, aunque ya Víctor me ha hecho una presentación excelente, bueno, mi nombre es Lisa Campo y Soler, soy consultora y delegada de protección de datos y a la vez soy ponente y formadora en este área. Mi empresa es Grupo Altavir y lo que, nos dedicamos desde 1996, nos dedicamos todo lo que es formación, implantación, auditorías, tema de ciberseguridad, todo lo que va relacionado con la protección de datos lo llevamos desde nuestra empresa y trabajamos tanto a nivel nacional como estamos más centrados en Andalucía y en la parte de Murcia. Para empezar con este tema del que vamos a hablar hoy, lo primero y más importante que tenemos que tener bien claro es qué son los datos personales, porque muchas veces no somos conscientes de lo que son realmente los datos personales. Pues mirad, cuando hablamos de datos personales, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un nombre, a un teléfono, una dirección, un correo electrónico, una imagen, una grabación de voz, es decir, cualquier dato con el que nosotros podamos identificar a una persona es un dato personal, aunque nuestra empresa nada más que recojamos nombre y teléfono, aunque en nuestra empresa solo captemos imágenes, ya estamos hablando de datos personales. No va por el número de datos que cojamos, sino por el tratamiento que vamos a tener de esos datos. Y luego, decimos ¿qué es un tratamiento? Pues mira, un tratamiento es cualquier operación que vamos a realizar con esos datos que estamos recogiendo. Por ejemplo, si yo recojo un dato de mis clientes, pues puedo hacer esa recogida, puedo hacer un registro, puedo conservarlos, puedo hacer una adaptación, puedo hacer una modificación, puedo difundirlos, pues ese es el tratamiento que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es un registro de actividades de tratamiento? Un registro de actividades de tratamiento es la información que todo responsable debe de elaborar y debe de mantener acerca de las operaciones en relación a los datos que recoge. Es decir, yo recojo una serie de datos y ahora yo tengo que hacer un informe de todo lo que yo voy a hacer con esos datos. Un informe de dónde los voy a guardar, a quién se los voy a ceder, qué tiempo los voy a conservar, si voy a hacer transferencias, quién va a ser responsable de esos datos, etcétera, etcétera. Este es el registro de todo lo que yo tengo que hacer cuando yo recojo datos personales. A ver, ¿por qué hay que tener un registro de actividades de tratamiento? Mira, es importante por dos motivos principales. En primer lugar, porque tal y como indica el artículo 30.1 del Reglamento Europeo, cada responsable, y en su caso el representante que nosotros vayamos a designar, porque lo que está claro, que también tenemos que tener claro quién es el responsable de la protección de datos. El responsable de la protección de datos no es la persona que nosotros vamos a poner dentro de la empresa para que gestione la protección de datos. El responsable es la entidad física o jurídica donde se van a guardar, donde se van a registrar todos esos datos. Pues entonces, según ese artículo, cada responsable debe de llevar un registro de actividad de tratamiento. Por una parte, nos obligan. Y por otra parte, para cumplir con el principio de responsabilidad proactiva. Es decir, yo tengo la protección de datos, yo cumplo con la protección de datos, pero puedo demostrar. ¿Cómo puedo demostrar que cumplo con ella? Pues mostrando ese registro de actividad de tratamiento de datos. Si nos vamos a años anteriores, al 2018, cuando teníamos la normativa de protección de datos, que parece que no existía, que era la ley 15/99, que todavía, de hecho, nos la encontramos en algunos documentos, en algunas cláusulas, en algunas páginas web, antiguamente ya había un registro de datos, pero ese registro era lo que denominábamos los ficheros, que mandábamos a la agencia española, que nos mandaban aquí puesto un modelo de ese registro que teníamos, con unos ficheros, nos designaban un código, y además los ficheros le poníamos pues nombres incluso de
clientes, le poníamos bases de datos, le poníamos nombres que nosotros íbamos como recabando, como si dijéramos carpetitas donde guardábamos los datos. ¿Qué pasa? Esa es la ley que teníamos antes de la entrada del Reglamento Europeo. Cuando llegó el Reglamento Europeo, en mayo, que fue cuando tuvimos ese bombardeo de correos que parecía que llegaba, no sabíamos lo que llegaba, pero llegaba algo. Fue cuando entonces introdujeron algunas novedades. Entre las novedades, la primera de ellas fue que las empresas tienen que explicar cómo realizan el tratamiento de datos personales de forma concisa, transparente e inteligible. Es decir, yo recojo unos datos de un cliente, de un trabajador, de un usuario, de un proveedor, y yo tengo que explicar qué hago con esos datos. Yo no los puedo coger y guardarlos y ahí se quedan, sino que yo, en un momento determinado, si a mí me piden, oye, quiero una explicación, quiero una información de todo lo que haces con mis datos, tengo que poder darla. Luego, con el Reglamento Europeo ya no hablamos de ficheros, ya hablamos de tratamiento de datos. Y además, por otra parte, ya no tenemos que registrar esos ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero el que no los registremos no quiere decir, que es lo que yo ahora me estoy encontrando, que la protección de datos se convierta en cláusula y cláusula y cláusula sí, o en formación. Que yo me encuentro con empresas, precisamente antes hablaba con Víctor, en una feria que ya he estado en estos días, y he visto cómo recogían datos, y cuando yo a lo mejor me acercaba a los distintos stands a hablar, decía, bueno, y tú, a la hora de recoger los datos, sí, si yo tengo aquí, mirad, yo tengo aquí la cláusula, pero bueno, tú tienes la protección de datos, sí, yo hice una formación, pero tiene una implantación, no, yo tengo la formación, o me decían, no, yo lo que tengo es, a mí me han pasado estas cláusulas y es lo que yo pongo. Evidentemente, ahí estamos incumpliendo porque no hay ese registro, que es lo primero que nosotros tenemos que tener para poder demostrar que cumplimos con la protección de datos. ¿Qué información contiene ese registro? Pues mirad, ese registro, ahora después os voy a poner un modelo para que lo veáis, que en el registro de tratamiento de datos tiene que aparecer, en primer lugar, el nombre y los datos de contacto del responsable, es decir, la persona física o jurídica, en la empresa en sí, que va a recoger esos datos. Si hay un corresponsable, tiene que estar también reflejado. Si hay un delegado de protección de datos, que no todas las empresas están obligadas, pero las empresas que están obligadas, o las que quieran ponerlo, que también se puede designar, tiene que aparecer, es lo primero. ¿Por qué? Pues porque si yo le doy los datos a una empresa, esa empresa tiene que asumir la responsabilidad. Y en ese registro tiene que aparecer los datos de la empresa para que ante cualquier incumplimiento sea quien tiene que asumir esa responsabilidad. Luego, el nombre y los fines del tratamiento, es decir, ¿para qué recojo yo los datos? Nosotros recogemos datos siempre con una finalidad. Yo ahora digo una cosa, si yo, por ejemplo, voy a registrar voy a hacer un registro de una sociedad, ¿qué quiero hacer yo en la sociedad? Tengo que ver todo lo que yo quiero hacer en la sociedad para registrarlo correctamente. Pues esto es lo mismo. Yo cojo unos datos personales, por ejemplo, los datos personales de un cliente. ¿Para qué los cojo? Pues los puedo recoger pues para llevar nuestra relación contractual, para emitirle facturas, los puedo recoger pues para toma de imágenes, de fotografías porque quiero publicarlas, los puedo recoger porque quiero enviarle comunicaciones comerciales, pues todo lo que yo voy a hacer con determinados datos, antes de hacerlo, tengo que analizarlo para ver esa finalidad. Es muy importante tenerlo muy claro porque nosotros no podemos coger unos datos con una finalidad y luego utilizarlos para otra finalidad completamente diferente. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Luego, la base jurídica, lo que es la legitimación. Lo mismo, ¿para qué lo recojo? Para la ejecución de un contrato no quiere decir que yo vaya a tener que redactar un contrato, no. Simplemente ejecución de un contrato es si yo con un cliente voy a tener una relación en la que vamos a facturar, en la que vamos a tener un tratamiento incluso con tema fiscal y contable. Por el interés del responsable, porque a mí me interesa recoger esos datos o simplemente para pedir el consentimiento. Yo voy a estar en un evento donde voy a tener un stand donde yo quiero recoger datos personales con la finalidad de que los datos que yo voy a recoger me tienen que dar el consentimiento para que yo luego le envíe información comercial, o porque voy a coger fotografías y esas fotografías quiero publicarlas en redes sociales, pues ahí necesito coger ese consentimiento, pues ahí estaría la base jurídica. Luego, la descripción de las categorías de los interesados.
¿qué datos recojo yo en mi empresa? Pues si yo, por ejemplo, imaginaros, yo tengo una clínica, ¿qué voy a recoger? Pues voy a recoger datos de clientes. Los datos de clientes no van a ser los mismos que los de los pacientes, porque un cliente puede ser un padre y el paciente puede ser el hijo. Voy a recoger datos de historial clínico, voy a recoger datos de mi personal, voy a recoger datos, voy a tener videovigilancia. Pues tenemos que hacer un análisis muy claro de qué categorías de interesados van a entrar dentro de mi base de datos de tratamiento. Y luego también tenemos que ver qué categorías de datos personales se tratan. Es decir, puedo coger nombre, apellido, DNI, teléfono, la huella dactilar. Tenemos que analizarlo siempre y cuando teniendo en cuenta que una de las cosas que exige el reglamento europeo es la limitación, intentar limitar el tratamiento de datos. Es decir, si yo voy a registrar unos datos, ver realmente qué datos me interesan. Porque es verdad que podemos empezar a pedir datos. Yo me he encontrado clientes que me han llamado para hacerle la protección de datos y cuando he revisado lo que pedían, yo decía, bueno, ¿y esto te hace falta? No, pero ahí lo tenemos. Entonces, vamos a limitar ese registro de datos, vamos a ver los que realmente nos interesan. Luego, sesiones. Eso es un tema muy importante que lo pasamos por alto y que nos podemos encontrar con una denuncia. Nosotros muchas veces cogemos datos personales, tenemos otra persona que va detrás, que es un intermediario al que le cedemos los datos, pero no informamos a ese cliente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? A mí se me ha dado el caso de una empresa que tiene comercio electrónico que ha contratado una empresa de mensajería y esa empresa de mensajería ha ido a llevar el producto a la casa. No estaba el cliente, han recogido la firma de otro de los que estaban en la casa y cuando ha llegado el cliente dicen, no me ha llegado y además os voy a denunciar porque ha venido una empresa que no sois vosotros y ha recogido los datos de mi hermano. Pues eso es muy importante. Si nosotros hacemos cesiones de datos a terceros, siempre tenemos que comunicarlo. Y si subcontratamos un servicio, hay que comunicarlo. No lo podemos dejar pasar. Transferencias internacionales. Transferencias internacionales no son transferencias de dinero. Es decir, transferencias internacionales y sobre todo hoy en día, que no hay fronteras, que no hay límites y que lo mismo estamos trabajando con Alemania, que estamos trabajando con Dubái, tenemos que tener muy claro dónde mandamos los datos personales. Si tenemos alguna sede en otro país que no está dentro de la Unión Europea, si ese país tiene las garantías adecuadas para cumplimiento de la protección de datos, pues todo eso, en ese registro de actividad de tratamiento tenemos que incluirlo. ¿Qué plazos tenemos previstos para la conservación y supresión? Hay datos que van a ser, los vamos a tener a lo mejor un mes, una semana, 15 días, y datos que los vamos a tener pues mientras que dure la relación contractual. Si yo, por ejemplo, hago una selección de personal, quiero hacer una entrevista, yo a lo mejor voy a recoger currículum. Y los currículum que los tengo siempre o los tengo un tiempo determinado. Pues todo eso, en cada tratamiento de datos que vayamos a tener, lo tenemos que tener muy claro. Y luego, ¿qué medidas de seguridad? Si yo recojo los datos, pero ¿qué medidas de seguridad voy a tener? Esas medidas de seguridad no van a ir en el mismo registro, pero harán alusión a un anexo que nosotros tendremos a disposición de nuestros clientes y que ese anexo viene a raíz de unas medidas de seguridad y de un análisis que hemos establecido. Pero tenemos que informar a nuestros clientes o a cualquier usuario que nos ceda datos que tenemos esa información. Oye, yo tengo todos estos datos, pero que hay unas medidas, que si quieres estas medidas, que me las preguntes, que las tengo ahí. Porque nosotros tenemos, como he dicho al principio, tenemos el deber de informar y también el deber de cumplir con la protección de datos y cumplir con ese principio de responsabilidad proactiva que nos dice, yo lo tengo, yo lo cumplo, pero aquí te demuestro que lo estoy cumpliendo. Como dice aquí, lo primero que hay que hacer, un registro correcto es analizar en profundidad todo lo que quiero hacer con la información que voy a recoger. Es decir, yo tengo que analizar bien, muy bien, mi empresa, mis departamentos, toda la información que yo voy a recoger, si quiero cumplir y si no quiero tener problemas. No todo sirve. No podemos coger un registro y que ya lo tengo para siempre.
no sirve tampoco el copia-pega, porque puede que en un momento determinado tengamos que modificar determinados registros pues por una circunstancia en un momento determinado, por un contrato que vamos a realizar y tenemos que modificarlo. Es decir, nosotros no podemos tener cláusulas tipo y copio, pego, que es lo que habitualmente nos encontramos, y por un copia-pega de esas nos podemos encontrar con un problema y con una reclamación. Como digo aquí, siempre hay que incorporar cualquier modificación que vayamos a realizar. Si nosotros hacemos una implantación o si nosotros contratamos un servicio de protección de datos, a mí no me vale que me lleguen a principio de año, me hagan una implantación y hasta el año siguiente que no me vean, o si yo he metido personal, si yo he metido cosas que no me lo vayan controlando, y sobre todo ese registro, no sé si vosotros, me imagino que como empresario os habréis encontrado que os mandan contratos de otros encargados para que los firméis. No sé si lo habéis leído, pero cuando si leéis esos contratos que a veces firmamos sin leer, una de las cosas que nos ponen es que nos obligan a tener ese registro y que nos lo pueden solicitar en un momento determinado. Otra cosa importante es que el registro de actividad de tratamiento no va por sectores, ni por tamaño de empresa, ni dentro de una misma empresa o dentro de una misma categoría, es para todo igual. Un registro puede ser para un momento determinado, una actividad determinada o para un cliente en concreto. Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro y tenerlo muy bien. Otra cosa importante que tampoco sabemos, no somos conscientes, y aquí nos pillamos los dedos, pero nos los pillamos muy bien. Nosotros podemos tener doble tratamiento de datos y la mayoría de las empresas no lo saben y pueden actuar como responsables, pero a su vez pueden actuar como encargados. Cuando yo tengo una empresa, desde el primer momento, cuando yo tengo un tratamiento continuado de datos, ya tengo un tratamiento propio. ¿Por qué? Porque estoy actuando ya como responsable. Voy a ser responsable de mis clientes, responsable de mis empleados, de mi videovigilancia, de todos los datos que yo manejo. Pero también puedo tener tratamientos de terceros, es decir, actuamos como encargados. Puedo llevar datos de clientes de mi cliente, puedo llevar datos de empleados de mi cliente, puedo llevar la videovigilancia, las imágenes que se captan en la videovigilancia de un cliente mío. Hay muchas empresas que tienen doble tratamiento de datos y no lo saben. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese registro tenemos que tenerlo bien claro, porque nosotros, como yo digo, en protección de datos nos tenemos que blindar tanto como responsables, como a su vez nos tenemos que blindar como encargados para que la información que nos llega de fuera, cuando llega a nosotros, no tengamos ningún tipo de problema y podamos estar blindados y podamos responder ante una reclamación o ante alguna solicitud que nos vayan a hacer en un momento determinado. Mira, aquí tenemos, os he sacado un ejemplo de un registro de actividades de tratamiento. Al principio os he dicho que una de las cosas que tenía que aparecer es los datos del responsable, bueno, ahí lo he marcado XX, serían los datos de la empresa, ya sea persona física o jurídica, el CIF o el NIF, la dirección y luego un correo electrónico. Importante, tenemos que tener datos donde poder comunicarnos. Y luego, si tiene delegado de protección de datos, pues tendrán que aparecer los datos del delegado de protección de datos también en ese mismo documento. Si pasamos, ahí por ejemplo, yo os he mostrado un ejemplo de un registro de actividad de tratamiento, el registro gestión de clientes. Pues lo primero que tenemos que ver, ¿qué fines tiene ese registro? Pues gestión fiscal, contable, administrativa de clientes, así como el envío de comunicaciones comerciales. Es decir, yo analizo, podemos meter más cosas, pero yo analizo qué voy a hacer con los datos de mis clientes. Pues ahí lo tenemos. ¿Con qué finalidad recojo esos datos? La base jurídica, pues para los clientes hay dos. En primer lugar, la ejecución de un contrato para lo que es la gestión fiscal, contable, administrativa, y luego interés legítimo del responsable. ¿Por qué? Pues porque yo le quiero enviar comunicaciones. Es muy importante comunicarlo, porque si yo a un cliente no le comunico que le voy a enviar comunicaciones comerciales,
me puedo encontrar con el problema de que si yo luego a lo mejor le envío comunicaciones comerciales, le quiero enviar publicidad de mi empresa o algo que me interese, si yo en ese registro de actividad de tratamiento no lo tengo registrado correctamente, me puedo encontrar con un problema, porque no le estoy dando una información correcta. ¿Categorías de interesados? Pues, ¿a quién voy a meter en ese tratamiento de datos? Pues a clientes y a usuarios. ¿Qué datos voy a recoger? Pues mirad, voy a recoger, pues por ejemplo, datos identificativos, NIF, nombre, apellido, dirección, teléfono, firma electrónica, dirección de correo. Si yo, por ejemplo, a lo mejor quiero meter más información, todo lo que yo vaya a coger de datos identificativos lo tenemos que meter ahí. Imaginaros que a lo mejor en mis clientes yo voy a tener, cuando acceden a mi empresa, por poner un ejemplo un poquito fuera de lo normal, voy a tener una pantalla que le hace una captura de la cara o cualquier imagen que podamos coger. Pues dentro de los datos identificativos tendría que incluir esos datos biométricos. Información comercial, es decir, qué datos voy a recoger, pues qué actividades y qué negocios tiene, si hay licencias, si hay suscripciones, etcétera, etcétera. Datos bancarios. Si voy a recoger el número de cuenta, tengo que incluirlo en ese registro. Transacciones de bienes, es decir, todo lo que yo voy a recoger de datos de ese cliente, en las categorías de datos personales, tengo que incluirlo para que en un momento determinado, cuando me pidan esa información, la pueda tener a disposición de ese cliente. Luego, categorías de destinatario. ¿A quién voy a ceder esos datos? Pues los voy a ceder a administración tributaria, bancos, cajas de ahorro, cajas rurales. Si yo, por ejemplo, de esos clientes, lo que yo voy a recoger en un momento dado, porque ha sido en una feria donde yo he tomado imágenes y quiero hacer fotografías y quiero publicarlas en redes sociales, pues en las categorías de destinatario, pues aparecería Google, aparecería redes sociales. ¿Por qué? Porque yo esa información la voy a publicar. En este caso, ¿voy a hacer transferencias de datos a terceros países? En este caso yo he puesto que no, pero si en un momento dado vamos a hacerlas, tendremos que indicar si las vamos a hacer, dónde las vamos a hacer, con qué finalidad las vamos a hacer, hay que incluirlo. Plazos previstos para la supresión, pues lo mismo, ahí tendremos que indicar el tiempo que vamos a conservar esos datos. Es decir, si los voy a conservar mientras dure la relación contractual, si va a ser algo que a lo mejor va a tener una duración de un mes, si va a ser indefinida, prorrogable anualmente, eso es muy importante que lo comuniquemos. Encargados de tratamiento, son las empresas a las que yo le voy a ceder esos datos. Pues en este caso, si yo tengo una asesoría, pues tendremos que tener a ese encargado de tratamiento, lo tendremos que tener como la asesoría. Si tenemos una empresa de protección de datos y le vamos a hacer los datos, pues la empresa de protección de datos. Es decir, tenemos que enumerar todas las empresas a las que vamos a ceder los datos de clientes para que queden ahí bien enumerados. Es muy importante que quede, porque si en un momento dado, lo que he comentado antes de la empresa de mensajería, si yo en un momento dado esos datos los paso a una empresa de mensajería y yo no lo he comunicado y la mensajería contacta con ellos, pues puedo tener un problema porque me pueden decir, en mis datos lo has cedido y a mí no me has informado de esa sesión, pues hay que decirlo. Y luego las medidas de seguridad, lo que he comentado, tenemos que informar de qué medidas de seguridad tenemos para que no tengamos ningún problema, para que no nos encontremos con ninguna brecha de seguridad con respecto a ese tratamiento de datos. Como he comentado, ese tratamiento de datos, esas medidas de seguridad vendrán a raíz de un análisis que hemos hecho y que tendremos a disposición de quien nos lo pueda solicitar. Pasamos. Importante, como lo pongo aquí, cuando implantamos la protección de datos en nuestra empresa, todo va entrelazado. Es decir, desde la recogida de los datos que nosotros hacemos, que inicialmente hay que hacer una auditoría, como yo digo, siempre que yo veo una empresa, se lo comento, digo, yo aquí soy la forense de la empresa. Abro la empresa en Canal y vemos, además, tiene que quedar claro que hablamos de protección de datos personales. Siempre tenemos que ver todos los datos que se van a manejar en la empresa y entonces con eso
vamos a ir generando toda la documentación. Registraremos esos datos, haremos un análisis de riesgo, estableceremos unas medidas de seguridad y todo eso lo iremos incorporando en los contratos, en las cláusulas, en ese registro de actividad de tratamiento que tengamos para que quede todo correctamente. Pero como digo, no son ni contratos sueltos, ni cláusulas sueltas, ni documentos sueltos que podemos tener, porque al final es algo que se nos va de las manos. Es como si yo en mi empresa quiero llevar una contabilidad y quiero presentar unos impuestos, pero no lo hago con una continuidad, con una coordinación. La protección de datos es lo mismo, pero enfocada a lo que son datos personales. Un registro de actividad de tratamiento, como yo digo, y como siempre me reitero, es algo vivo, es algo que tenemos que actualizar constantemente y es algo que yo puedo, como he comentado al principio, si nos vamos a un registro de actividad de tratamiento, por ejemplo, de clientes, es algo que en un momento dado podemos tener, como yo digo, la estructura creada, pero luego sobre esa estructura, en un momento dado, podemos tener que modificarla. Y esa modificación tenemos que hacerla y nunca podemos dejar las cosas sin registrar, sin apuntar, porque nosotros en un momento dado tenemos que tenerlo a disposición de quien nos lo solicite y os aseguro que no nos lo va a solicitar la agencia española, porque la agencia española a día de hoy no está teniendo que actuar, pero sí podemos encontrarnos clientes insatisfechos, podemos encontrarnos reclamaciones que nos ponen anónimas, porque las reclamaciones y las denuncias son anónimas, nos puede llegar sin que sepamos de dónde nos viene y que de un día para otro tengamos que presentar documentación y esa documentación es ese registro. Y poco más. Es más o menos resumir un poquito lo que es ese registro. Si tenéis alguna duda o podemos ahora resolverlas por aquí, me podéis preguntar, pero me dijo Víctor que en poquito tiempo he intentado resumirlo al máximo.